Vamos a ver hoy cómo somos examinados a través de las Escrituras, a través de la palabra. Y cómo a través de la palabra somos transformados también. Evangelio según Juan, capítulo 1. Cristo nos hizo libres. Cristo se hizo carne. Se compadeció de nuestras debilidades. Él sufrió tentaciones también, pero no cometió pecado. Y Él nos hace libres de la condenación del pecado. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El antiguo pacto, que estaba basado en la ley, no significa que no hubiera gracia, sino que era el medio por el cual Dios se acercó al pueblo de Israel a través de la ley. Por eso Dios mismo fue el que escribió los mandamientos en las tablas que le entregó a Moisés. Jesús se compadeció de nuestras debilidades y vivió la vida santa que nosotros no podemos llevar. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En 2 Corintios capítulo 12 también, en versículos 9 y 10, si sabemos que Jesús se compadeció de nuestras debilidades, entonces también vemos ahí en ese pasaje que Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo es el que nos hace fuertes, y el poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Jesús tomó nuestro lugar de castigo. Nosotros merecíamos la muerte, y Él murió por nosotros. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su sangre nos limpia y nos purifica. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él resucitó para darnos vida eterna, y solamente por su gracia. En 1 Corintios capítulo 15, la resurrección de Cristo es el fundamento del Evangelio, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría Evangelio, nuestra fe sería en vano, dice el apóstol Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estaríamos condenados aún si Cristo no hubiera resucitado. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús resucita, dice que los guardias de la tumba fueron a los ancianos, les pagaron para que dijeran: vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces tendría que haber padecido su cuerpo muerto. Porque sería fácil demostrar que Cristo no resucitó, solamente encontrando el cuerpo. En el mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Jesús estuvo durante 40 días en la tierra predicando a más de 500 personas. Entonces lo habían visto resucitado después de haber muerto en la cruz. En Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo único que nos pide el Señor es fidelidad para seguirle. En Proverbios capítulo 23 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y nuestra fidelidad es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos y no lo que hace el mundo. La carta de Santiago en el capítulo 4 lo llama almas adúlteras, porque uno no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el capítulo 15 de Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si obedecemos al Señor, obedecemos a su palabra, entonces somos sus amigos. El apóstol Juan, en el capítulo 4 de su carta,
dice que el amor de Dios se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo va a venir a buscar una iglesia santa y sin mancha, y nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, obedecer a Cristo significa presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y transformar nuestro entendimiento para hacer su voluntad. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son las misericordias, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. La voluntad del Señor es nuestra santificación, es dejar nuestra vida de pecado atrás y seguir la santidad. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que huir de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los pecados de fornicación son todos aquellos pecados de inmoralidad sexual. En 1 de Pedro capítulo 2 también dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Salmos 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A través de la palabra del Señor, nosotros nos podemos ir examinando y vamos a ver qué cosas hay mal en nosotros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. A través de la palabra también tenemos la fuerza para resistir al diablo y purificar nuestros corazones y acercarnos al Señor. Por eso el apóstol Santiago escribe: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Despojarnos de nuestra vieja vida es también nuestra responsabilidad, es una decisión que nosotros debemos tomar. Escribe también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarnos de nuestra vieja vida y vestirnos de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, es lo que dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Su gracia no es una puerta abierta para que sigamos pecando. Nos da la libertad, pero no debemos usar esa libertad como ocasión para el libertinaje. Primera de Pedro capítulo 2, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y también la carta de Judas, que es un solo capítulo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Su perdón nos reconcilia con Dios y nos transforma en una nueva criatura. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo escribe también: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es solo para nosotros, sino que es para compartirlo con la familia, con los amigos, compañeros de trabajo, con el vecino, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sabemos que muchos serán salvos por la locura de la predicación, dice también la palabra. Por más que lo traten de loco, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque a Cristo también lo trataron de loco. A Él también lo despreciaron, lo rechazaron, lo escupieron, lo golpearon e incluso lo crucificaron. Que no nos podrán hacer a nosotros, pero si el Señor soportó, nosotros también podemos soportar por causa de su nombre. Y el Señor dijo que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos finales, serán perseguidos aquellos que guarden su testimonio. Entonces también tenemos que estar preparados para esos momentos. Jesús dijo que todo aquel que lo reconoce delante de los hombres, Él lo reconocerá delante del Padre.